Los generales de Dios, tercera parte. Los reformadores. Capítulo 4. Francis Asbury. 1745-1816. El profeta del largo camino. Debemos trabajar como si fuéramos a ser salvos por nuestras obras y confiar en Jesucristo como si no hiciéramos obras. Francis Asbury. Tras el primer gran avivamiento del periodo de 1740 y la Revolución estadounidense de 1775 a 1783, una ola de avivamiento que no se parecía en nada a lo que había ocurrido antes golpeó al recién nacido Estados Unidos. Las colonias, ya estados, se expandían hacia el oeste, hacia nuevos territorios, a medida que la promesa de los espacios abiertos y la tierra disponible atraía a los colonos a las fronteras. En una época anterior a la del telégrafo, cuando Nueva York todavía no contaba con una población de 20.000 habitantes, las ciudades estadounidenses deben de haber parecido tan dispersas como las estrellas. Si bien el despertar de Edwards se había iniciado en una iglesia de una ciudad bastante grande, y las prédicas de Whitefield habían reunido a miles y a decenas de miles de personas que venían de todas partes para oír la palabra del Señor, este avivamiento llevaría la religión donde quiera que la gente viviera. En una frontera con granjas dispersas y pequeñas ciudades que se extendían desde las ciudades costeras hacia el río Mississippi, las noticias eran escasas y las iglesias aún más escasas. Antes de la Revolución, los ministros se concentraban en las grandes ciudades, pero hombres como Francis Asbury vieron la importancia de volver al modelo establecido por los apóstoles cuando Jesús los envió de dos en dos. En lugar de hablar a multitudes récord en lugares públicos de la ciudad, el circuito de jinetes metodistas, de los cuales Francis Asbury era el modelo principal, llevó el avivamiento a los más lejanos confines de la frontera y se convirtió en los hilos que entretejieron y unieron al pueblo estadounidense como nación. El metodismo, con su estricta disciplina de reuniones de oración, estudios bíblicos y sociedades unidas, se convirtió en la fuerza gravitacional que creó comunidades entre las personas de mentalidad independiente de la frontera occidental. ¿Cuán importante fue esta fuerza vinculante? El biógrafo de Asbury, Darius Salter, escribió: la Comisión Nacional de Publicaciones Históricas del Gobierno de Estados Unidos efectuó una lista de 66 estadounidenses cuyos trabajos fueron considerados esenciales para la comprensión del desarrollo de la nación norteamericana y su lugar estratégico en la historia del mundo. Asbury estaba incluido en la lista como uno de ellos. Aunque no fue una figura política ni había nacido en Estados Unidos, el nombre de Asbury aparece junto al de George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Abraham Lincoln, como un constructor fundamental de la República Democrática que sirve de modelo para el mundo de hoy. Su contribución fue tan significativa que una estatua ecuestre de él se encuentra en Washington, mirando hacia el sur, por la calle 16 en dirección a la Casa Blanca. Contiene la siguiente declaratoria: si buscas los resultados de su labor, los encontrarás en nuestra civilización cristiana y su continuo peregrinar a través de las ciudades, los pueblos y los asentamientos desde 1771 hasta 1817. Promovió en gran medida el patriotismo, la educación, la moral y la religión en la República estadounidense. En vez de predicar desde un púlpito fijo en alguna iglesia grande de una ciudad en particular, Francis Asbury cabalgó cientos de miles de kilómetros para llevar la palabra de Dios a lugares donde nunca había sido llevada. En lugar de hablar a grandes multitudes, a menudo les hablaba a unas pocas familias por vez, que se reunían en casas rústicas o a algún viajero solitario que encontraba por el camino. En lo que a él le concernía, todos estaban perdidos por igual y todos tenían la misma necesidad de un Salvador. Francis creía que tenía un llamado divino para llevar el don de la gracia salvadora de Dios a quien quisiera oírlo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para dar la buena nueva a cada uno, aun cuando tuviera que hacerlo uno por uno. Primeros años en Inglaterra. Francis Asbury, o Frankie, como se lo llamaba algunas veces, nació el 20 de agosto de 1745 en Hampstead Bridge, Staffordshire, Inglaterra, no lejos de Birmingham.
Era el único hijo sobreviviente de Joseph y Elizabeth Asbury, que se convirtieron en comprometidos metodistas después de la pérdida de una niña, Sarah, antes del nacimiento de Francis. Elizabeth Asbury era una creyente seria y dedicada. Su esposo, de acuerdo con un diario que Francis Asbury escribió mucho más tarde en su vida, era el jardinero de algunas familias ricas de la zona. No era la suya una posición de influencia en esa comunidad hostil cuya industria principal era la fabricación de metales. Ser metodistas no los hacía populares. Los habitantes de Birmingham eran resistentes a cualquier tipo de religión y especialmente al llamado de los hermanos Wesley para la santidad personal. Una vez, cuando John y Charles Wesley intentaron ministrar allí, John fue llevado por una turba y en otra ocasión Charles recibió una lluvia de piedras y nabos. A menudo el sonido de las campanas de la iglesia local se utilizaba para ahogar su voz. Incluso el gobierno local parecía oponerse a los predicadores metodistas. Un magistrado se ofreció a pagar a alguien para expulsarlos. A un asociado de los Wesley, John Nelson, le arrojaron una lluvia de huevos y piedras. Lo derribaron 8 veces. Fue arrastrado del cabello sobre piedras a lo largo de 18 metros mientras le pateaban los costados del cuerpo. La esposa de Nelson, que estaba embarazada, fue golpeada de tal manera que perdió a su hijo. Incluso después de que los hermanos Wesley se fueran del lugar, las turbas siguieron aterrorizando a los que se hacían metodistas. Robaban y destruían sus hogares, así como también los agredían físicamente. Solo una historia se recuerda de la primera infancia de Asbury o del pequeño Frankie, y la relató John Wesley Bond, último compañero de viaje de Francis. Por ser el padre del obispo jardinero de profesión, solía colocar sus herramientas de jardinería que consistían en tijeras largas, sierras de podar, azadas, rastrillos, etc., en una sala anexa a la casa. Un día Francis fue dejado en ese cuarto y nadie pensó en el peligro en que podía estar hasta que su padre le preguntó a la madre «¿Dónde está el niño?». Lo oigo llorar. Su madre corrió a la habitación y descubrió que había gateado hasta un hoyo y había caído en él, pero gracias a la providencia de Dios, las herramientas de jardinería habían sido movidas recientemente y en su lugar se había puesto una caldera grande casi llena hasta el borde de cenizas, en las cuales Francis cayó. Eso impidió la caída sin la cual el mundo se hubiese visto privado para siempre de las obras del obispo Asbury. Los primeros años de vida de Francis no fueron de riquezas materiales, pero fue bendecido con padres que nutrieron su carácter y su crecimiento espiritual desde la más tierna edad. Nada se puede decir de su educación formal. A menudo era golpeado por su maestro y los compañeros de escuela lo llamaban el más vil de los viles. A los 10 años, Asbury tomó la decisión, sin aparente intervención de sus padres, de dejar la escuela y tomar trabajos esporádicos en las mansiones ricas. Como ya había aprendido a leer y escribir, continuó el estudio regular de la Biblia por su cuenta. La modesta casa de 4 habitaciones de Joseph y Elizabeth Asbury se mantuvo abierta para los predicadores, los estudiosos bíblicos y las reuniones cristianas, por lo que la educación religiosa del joven Asbury prosperó. El mismo Francis tenía dificultad para dar una fecha exacta de su conversión y prácticamente no dejó escrito sobre su vida de jovencito después de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo del camino, Dios usó a muchas personas y consejeros para prepararlo para su llamado. El Espíritu Santo comenzó a obrar en él seriamente cuando tenía unos 12 años de edad, pero pronto lo distrajeron sus pares. Francis también atribuyó su falta de progreso sincero al hecho de que la mayoría de los ministros con los que tuvo contacto durante esos primeros años carecían ellos mismos de educación en los asuntos espirituales. Cuando Francis tenía 13 años, un zapatero itinerante celebró reuniones de oración en la zona. Aunque el hombre era bautista, Elizabeth Asbury creía que era sincero y lo invitó para que hablara en la reunión del grupo de metodistas en su casa. Las palabras del hombre conmovieron el corazón del joven Francis acerca de la salvación. No mucho después, Alexander Mather, un jinete de circuito metodista, fue asignado a la zona de Birmingham. Cuando el joven Asbury oyó a Mather explicar cómo una persona podía ser libre del pecado, su corazón comenzó de nuevo a comprender la necesidad de la santidad. Las reuniones de la sociedad metodista tuvieron un impacto indeleble en Francis. Mientras crecía durante sus años de adolescencia, observando cantar y alabar a Dios a hombres y mujeres que eran sinceros en su fe. Le encantaban los himnos que cantaban, pero estaba especialmente impresionado por la libertad con la que los predicadores oraban y hablaban.
El clero típico de aquellos días estimulaba poco el pensamiento. Hablaban con voz monótona y leían sus oraciones de los libros. Nada era espontáneo, nada parecía estar inspirado. Por otro lado, Mater oraba como si Dios estuviera de pie en la habitación. Él predicaba con el corazón, sin recurrir a apuntes de sermones. Esto se convertiría en el modelo para el estilo del metodismo estadounidense que Francis extendería por donde quiera que fuera. Durante esa época de crecimiento y de búsqueda de Dios, Francis desarrolló sistemas de apoyo para mantener su progreso espiritual. Se unió con otros muchachos de su edad que eran serios en su fe y asistían a 4 servicios juntos todos los domingos en 2 iglesias diferentes. Francis atribuyó una gran parte de su madurez espiritual a su madre, que estableció muchas de las disciplinas que observó durante toda su vida. Por ejemplo, Elizabeth Asbury despertaba a su hijo a las 4 de la mañana para que pudiera realizar sus deberes como aprendiz de herrero con el fin de que durante el día tuviera libertad para predicar en los grupos de la sociedad metodista o en las reuniones de devoción de su madre. Luego en la vida, si Francis se permitía dormir hasta las 6 de la mañana, se sentía culpable y negligente. Dijo haber aprendido perseverancia en una edad temprana, al observar a su madre de pie frente a la ventana para tener luz mientras estudiaba la Biblia. Se dedicaba a entenderla cuando no tenía nadie que le enseñara. En su madre, Francis también vio el amor en acción, ya que ella se preocupaba por los demás creyentes. No hay duda de que su determinación de hacer lo que estaba a su alcance para difundir el Evangelio influyó profundamente en su hijo. Francis permaneció en estrecho contacto con sus padres a lo largo de toda su vida y les enviaba apoyo financiero todos los meses y también cartas. Su continuo amor y devoción hacia ellos se refleja en una carta que escribió después de enterarse de que estaban atravesando una necesidad económica. Vendí mi reloj y mi biblioteca y vendería mi camisa si la necesitara. Conmueve saber que cuando se fue para América en 1771 nunca más volvería a verlos. Años después, Elizabeth Asbury, cuando su esposo ya había muerto, tomó algunas decisiones financieras equivocadas que la pusieron en grave peligro. Esa tragedia solo aumentó la interminable culpa de Francis por haber dejado a sus padres, aunque sabía que había sido llamado a dejar todo por el Evangelio. La formación de un predicador. Francis comenzó a predicar públicamente cuando tenía 15 años de edad. Simplemente leía en voz alta pasajes de las Escrituras y exponía en profundidad sobre ellas en las reuniones de la sociedad de su madre. Desde allí comenzó a extenderse a los hogares de otros metodistas. Francis llamó la atención de Alexander Mater, quien lo nombró predicador local laico y líder de jóvenes. Entre los 17 y los 20 años, Francis viajó por toda la zona de Birmingham y predicaba varias veces por semana en cualquier lugar donde se le pidiera hacerlo. Al respecto escribió: «Fui a casi todo lugar a mi alcance para el bien de las almas preciosas, predicaba generalmente 3, 4 y 5 veces a la semana y al mismo tiempo me aplicaba a mi llamado». Cuando Francis tenía 22 años, la Conferencia Metodista de Inglaterra le dio una licencia provisional para predicar. Un año después le fue asignado su propio circuito como ministro licenciado. No se consideraba a sí mismo como un gran predicador y confesó: «A veces me pregunto cómo alguien viene a escucharme a mí, pero el Señor cubre mi debilidad con su poder». Ser un predicador mediocre no era algo necesariamente malo, ya que el estilo del evangelismo de Wesley no estaba tan preocupado por la predicación poderosa o por establecer iglesias como lo estaba por alcanzar a la gente. Wesley escribió: «Denme 100 predicadores que no le temen a nada excepto al pecado y que no deseen nada excepto a Dios, y no me importará en absoluto si son clérigos o laicos. Ellos solos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra». El celo de Francis por predicar debe de haber cumplido las calificaciones de falta de temor. Durante algún tiempo, los hermanos Wesley habían estado recibiendo cartas de pastores estadounidenses que buscaban hombres de sabiduría, con experiencia, que viajaran hasta allí y los ayudaran con los nuevos convertidos que habían recibido a Cristo durante los avivamientos de George Whitefield y los que habían seguido sus pasos. John Wesley no estaba seguro de cómo hacer esto, pero oraba de manera regular por ello. Entre otros, un misionero luterano había vuelto recientemente de las colonias y le había advertido que las iglesias nuevas iban a desaparecer pronto sin el liderazgo adecuado. Por ello, en la conferencia de Bristol en agosto de 1771, John Wesley decidió solicitar voluntarios para ir a Estados Unidos. Dijo: «Nuestros hermanos norteamericanos piden ayuda. ¿Quiénes están dispuestos a ir a ayudarlos?
El llamado tocó el corazón de Francis profundamente, y él y Richard Wright estuvieron de acuerdo en ir. Zarparon el 4 de septiembre de 1771 con 2 mantas para una cama, alguna ropa y 10 libras que le habían dado a Francis algunos amigos. Condensó su propia declaración misionera en estas pocas palabras: ¿a dónde voy? Al Nuevo Mundo. ¿Para hacer qué? ¿Para ganar honor? No. Si conozco mi propio corazón. ¿Para hacer dinero? No. Voy a vivir para Dios y a llevar a otros a hacer lo mismo. Cuando vi la costa norteamericana. El viaje fue largo para Francis, que se sintió mareado a menudo, pero cumplió con su llamado. Predicó en la cubierta todas las tardes que pudo, incluso si eso significó atarse a un mástil para resistir el movimiento de la embarcación, causado por el viento. Cuando el barco atracó en Filadelfia el domingo 27 de octubre de 1771, Francis y Wright fueron a la iglesia San Jorge, sede metodista de la ciudad, esa misma noche. Unas pocas líneas del diario de Francis revelan cuán abrumador e inmenso consideraba su llamado. Las personas nos miraban con placer, casi sin saber cómo mostrar su amor de forma suficiente. Nos daban la bienvenida con gran afecto y nos recibían como ángeles de Dios. Oh, que siempre podamos andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Al acercarme a la costa de Estados Unidos, mi corazón se derritió dentro de mí al pensar de dónde había venido y hacia dónde iba, y lo que iba a emprender. Después de predicar durante el primer mes en algunas de las más grandes iglesias de Filadelfia y Nueva York, Francis descubrió una creciente inquietud en su alma. Las escalas para predicar se disfrutaban, pero ¿dónde estaba el avance evangelista en las zonas rurales y entre los miembros más marginados de la sociedad? Su mente estructurada luchaba con la frustración de que las personas que estaban a cargo no habían establecido ningún plan para hacer evangelismo fuera de Nueva York y Filadelfia, mucho menos darle a Francis una válvula de escape para su celo. En Inglaterra, Francis había sido acusado de usurpar la autoridad de otro predicador itinerante. Los registros indican que un predicador colega le había pedido a Francis que lo reemplazara mientras estaba enfermo, y aunque no hay detalles específicos sobre qué hizo Francis para provocar la acusación, el predicador le envió una carta a Francis en la que claramente afirmaba su creencia de que él había tratado de hacerse cargo de su distrito. Uno podría pensar que Francis pudo haber dudado de arriesgarse a cosechar una acusación similar en Estados Unidos, pero no mostró ninguna vacilación en expresar lo que vio como deficiencias de la misión estadounidense hasta ese momento. No había logrado llegar más allá de las 2 principales ciudades, Nueva York y Filadelfia, y parecía tener poco interés en hacerlo alguna vez. Además, Francis vio que el trabajo que se había hecho en esas 2 ciudades era laxo e indisciplinado, lejos del metodismo que había aprendido de los Wesley. A diferencia de sus compañeros de viaje ingleses, la personalidad fuerte de Francis no le iba a permitir estar satisfecho con permanecer sin hacer nada mientras otros administraban la misión metodista con complacencia. La insatisfacción no le trajo muchos amigos entre el liderazgo metodista en Norteamérica en ese momento, pero su corazón no le permitía hacer concesiones en esos temas. Pronto Francis persuadió a 2 hombres de iglesia locales para que fueran con él a Westchester, Nueva York, donde convenció al juez local de permitirle usar la corte como púlpito. Salió también que regresó 2 semanas más tarde y, aunque la corte no estaba disponible, estableció la iglesia en el hogar del dueño de la taberna. Francis pasó la noche en el hogar de una familia local que, al ser invitada a orar después de la cena, se hizo metodista. Francis repetiría ese modelo de evangelismo durante los siguientes 40 y pico de años. Encontraba un lugar para predicar, permanecía con una familia local y oraba con los presentes para que aceptaran a Cristo. Al hacerlo nacía una nueva sociedad metodista. Sin embargo, la primera década de Francis en Estados Unidos estuvo marcada por pocos éxitos como ese. Pasó mucho tiempo luchando con otros metodistas por el liderazgo de la misión. Estaba atrapado entre 3 grandes fuerzas rivales: el sistema de gobierno de la Iglesia Anglicana, la mentalidad democrática e independiente de los norteamericanos que querían poco o nada de los modelos europeos de iglesia en la forma en que se administraban las iglesias, y su propio ego frente al ego de otros líderes metodistas. La misión metodista también había atravesado 2 dificultades principales durante ese tiempo:
La primera era que el movimiento metodista era inherentemente inglés y la tensión entre Estados Unidos e Inglaterra estaba creciendo de manera exponencial. Todos los líderes metodistas eran hombres enviados desde Inglaterra y las sociedades seguían el modelo de las inglesas y sus miembros eran parte aún de la iglesia anglicana. Para empeorar las cosas, John Wesley hizo la desafortunada elección de involucrarse en la política e instó a las colonias a buscar la reconciliación con la corona. El segundo revés fue que el metodismo tuvo dificultades para encontrar un hogar en el protestantismo pluralista de las 13 colonias. ¿Por qué debía uno hacerse metodista cuando la iglesia bautista local o la iglesia congregacional tenían reuniones similares a la noche los días de semana? En Inglaterra la formalidad del anglicanismo dejaba mucho tiempo durante la semana para que las sociedades se reunieran. Sin embargo, las iglesias en Estados Unidos eran mucho más abiertas y hacían hincapié en el estudio bíblico individual y la oración más que en los rituales de los sacramentos. Los metodistas no podían trabajar junto con los congregacionalistas, los presbiterianos o los bautistas como lo habían hecho con los anglicanos. El metodismo tenía que abrirse nuevos caminos como su propia denominación antes de que pudiera funcionar apropiadamente. Hasta la Guerra de la Revolución, Francis sería solo uno más de un puñado de personas que trataban de hacer crecer el metodismo. Su éxito como evangelista no vendría hasta después de que puso todo eso detrás y fue aceptado como estadounidense. Estoy decidido a no dejarlos. A medida que la tensión con Gran Bretaña continuaba creciendo, lo que conduciría a la declaración de independencia, también lo hizo la renovada lealtad de Francis a las colonias. El crecimiento de su lealtad es evidente en las anotaciones de su diario. En 1773 escribió que las personas eran demasiado desleales con la madre patria. En 1775 anotó, con seguridad el Señor prevalecerá y hará que todas las cosas sean útiles al bienestar espiritual de su iglesia. Para julio de 1776 y de manera audaz proclamó que los británicos tenían pocas posibilidades de ganar y por último en 1779 le pidió a Dios que con misericordia interviniera para liberar a su tierra. Para la primavera de 1780 Francis era un reconocido ciudadano de Delaware. En agosto de 1775 recibió una carta de un hombre con el cual había compartido liderazgo durante un tiempo, Thomas Rankin, en la que le decía que se había tomado la decisión de que todos los misioneros metodistas ingleses regresaran a Inglaterra debido a la creciente agitación. La respuesta de Francis fue firme. No puedo de ninguna manera estar de acuerdo en dejar un campo como este para la cosecha de almas para Cristo como tenemos en los Estados Unidos. Sería una deshonra eterna para los metodistas que todos nosotros dejáramos 3,000 almas que desean entregarse a nuestro cuidado, y tampoco es de buen pastor dejar el rebaño en tiempo de peligro. Por lo tanto, estoy decidido, por la gracia de Dios, a no dejarlo sin importar las consecuencias. A medida que la tensión con Inglaterra crecía, las personas comenzaron a tomar partido. El 9 de diciembre, los soldados británicos atacaron a un grupo de paramilitares en Greenbridge, a unos 20 kilómetros al sudeste de Norfolk, Virginia. Más de un centenar de soldados británicos murieron aquel día. La milicia estadounidense no sufrió ninguna baja. En esa época, Francis vivía cerca e informó que mantenía distancia del conflicto, pero que mantenía su cercanía a Jesús. En 1776, Francis estaba en Filadelfia cuando recibió una carta de John Wesley, en la que trataba de frenar la cada vez menor lealtad de los metodistas hacia Inglaterra. En cambio, su carta parecía disminuir su lealtad hacia Wesley. Aunque el número de metodistas continuó disminuyendo debido al estrés de la guerra, Francis continuó sus esfuerzos de predicación con poca interferencia. Él estaba decidido a centrarse en la difusión de la obra de Cristo y a ignorar la política tanto como le fuera posible. Como resultado, sus diarios no dicen nada acerca de los grandes acontecimientos y batallas de la Revolución estadounidense. Pero para julio de 1777, Francis luchaba contra la depresión. Ser conocido como metodista se había convertido en algo peligroso y en parte por buenas razones según los colonos. Francis oyó predicar a Rankin en lo que fue promocionado como su última prédica en Estados Unidos antes de que los misioneros ingleses regresaran a su tierra natal.
Debe de haberse puesto muy nervioso cuando oyó a Rankin predicar que hasta que los colonos no se sometieran al rey de Inglaterra, Dios no los iba a bendecir. Después se descubrió que Rankin había permanecido en las colonias y que ayudaba a los británicos. Otro líder metodista, Martin Roda, fue encontrado repartiendo panfletos en apoyo a los británicos y se refugió en un barco inglés anclado en la bahía Chesapeake. Otro ejemplo fue el caso de Chauncey Clowe, el metodista que siguió a un grupo de simpatizantes de los británicos a abrirse paso rompiendo la línea de una compañía militar que trataba de llegar al ejército del rey. Clowe fue capturado, llevado a juicio y ejecutado. Ser metodista era casi admitir que se era un espía del rey Jorge III. A principios de la primavera de 1778, todos los ingleses metodistas con funciones de liderazgo, excepto Francis, se habían marchado. Despidió a sus pares cuando zarparon hacia Inglaterra. Sin duda estaba feliz de que algunos se fueran, pero sabía que había otros a los que iba a extrañar. Ese tiempo difícil de la despedida, sumado a la atmósfera peligrosa, hubiera desafiado la fe del creyente más fuerte. El biógrafo Darius Salter describió cuán excepcionalmente difícil fue esa época en la vida de Francis y cita algunos fragmentos de escritos de su diario. Al principio, Asbury se sobrepuso con compostura. Sin embargo, me sentía relajado, pues el Señor estaba conmigo, y si está conmigo y me lleva a la casa de mi Padre en paz, será mi Dios para siempre. Pero 4 días más tarde no aguantó más. Sobrecogido por la cruda soledad del momento, estaba atribulado, pero no era para sorprenderse. Estoy a casi 5.000 kilómetros de mi hogar. Mis amigos me dejaron. Algunos me consideran un enemigo del país y todos los días existe la posibilidad de que sea tomado por la fuerza y maltratado. Cuando los residentes de Maryland se les requirió que hicieran un juramento de lealtad a la colonia, Francis se trasladó a Delaware, donde se alojó en la casa de Thomas White durante los siguientes 18 meses. Allí estaba aislado y tuvo mucho tiempo y lugar para la soledad y el estudio. El biógrafo Ezra Squire Temple escribió: este periodo de retiro fue tan valioso para Asbury como la experiencia del desierto de Juan el Bautista o la estadía de Pablo en Arabia, y estaba de igual forma dentro del orden de la divina providencia. Parece que él mismo tenía esta creencia. Antes pensaba que sería la muerte para mí callar y no declarar la palabra de Dios, pero ahora estoy en cierta medida satisfecho. Parece ser la voluntad de Dios que permanezca en silencio durante una temporada para prepararme para ser más útil de aquí en adelante. Por lo tanto, debo emplear mi tiempo en lo que más convenga. En una ocasión, Francis se vio forzado a ocultarse hasta el anochecer en un pantano cercano. De lo contrario, hubiese puesto en peligro a su anfitrión, que pudo haber sido acusado por la milicia de ser un simpatizante británico. Cuando más adelante White fue arrestado, Francis se fue y permaneció donde pudiera encontrar refugio. Dejó de anotar en su diario los nombres de las personas que lo hospedaban por temor a que los registros cayeran en las manos equivocadas. Continuó predicando donde podía, pero se sentía exhausto física y mentalmente. Para fines de 1778 escribió en su diario sobre los sentimientos de insuficiencia como hombre llamado a predicar. De cualquiera que conozco y creo que está llamado a predicar el Evangelio en la Iglesia de Cristo, soy el que menos bien hago. Cuán insatisfecho estoy conmigo mismo. Esos también eran tiempos difíciles para los predicadores metodistas de Estados Unidos. Algunos fueron cruelmente azotados, golpeados o embadurnados con brea y emplumados. Joseph Hartley fue puesto en prisión en Easton, Maryland, pero rehusó guardar silencio. Cuando comenzó a predicar a través de las ventanas de la prisión, fue liberado rápidamente porque sus perseguidores tuvieron temor de que convirtiera a todo el pueblo. Debido a la ocupación británica en las ciudades de Nueva York y Filadelfia, la mayoría de los predicadores protestantes se habían ido al sur. Francis estaba entonces desconectado geográficamente y su influencia en la organización disminuyó. Debe de haber sido una sorpresa para todos cuando recibió una carta de Wesley en la que nuevamente lo designaba a cargo de la obra metodista en las colonias. Muchos se preguntaron por qué, en medio de una guerra con Inglaterra, Wesley elegiría a un inglés para liderar a los estadounidenses, pero ya en ese entonces Francis no se consideraba a sí mismo inglés. Su corazón pertenecía a las colonias, así como también a su Señor y Salvador.
La libertad llega a los Estados Unidos. En febrero de 1782, los británicos votaron no continuar la guerra en Norteamérica. El fin del conflicto trajo muchos cambios para Francis y el metodismo. Las restricciones para viajar se redujeron, pero hasta tanto no se firmara oficialmente un tratado, Francis seguía siendo sospechoso y debía obtener un pase válido para trasladarse de un lugar a otro. Esos inconvenientes eran menores si se los comparaba con las necesidades ministeriales más urgentes. Por ejemplo, el colapso de la moneda significaba que no había recursos para imprimir los libros y los panfletos que los metodistas distribuían y de los que dependían para ayudar al crecimiento de los creyentes, en especial debido a que los líderes espirituales solo estaban con ellos una vez cada tantas semanas. Sin embargo, lo más importante es que se había dado un cambio significativo en el corazón y en la mente de los líderes metodistas. El sabor de la libertad era dulce. En el periódico Baltimore Advertiser, un escritor expresó el sentimiento de los que se regocijaban de sacarse el yugo espiritual de Inglaterra. Alabado sea el cielo que vivimos en una tierra de libertad igualitaria y que estamos decididos a ejercer la prerrogativa de los seres racionales, a pensar por nosotros mismos y a no poner nuestra fe en el corazón de nadie. Aunque la asistencia y la administración de la mayoría de las iglesias había disminuido durante la guerra, el metodismo había crecido después de su disminución inicial. En 1773, el metodismo estadounidense tenía 24 predicadores, 12 circuitos y 4.921 miembros. Para el fin de la guerra, sumaban en total 82 predicadores metodistas, 39 circuitos y una membresía de 13.740 miembros. Si el movimiento hubiese mermado, quizá los Wesley lo hubieran dejado ir. Sin embargo, dado el crecimiento, John Wesley probablemente se sintió obligado a ejercer de nuevo su liderazgo como padre del movimiento. Pero cuando los Wesley trataron de reconquistar el control desde Inglaterra, enviando a Thomas Cook como superintendente conjunto con Francis, Cook se enteró de cómo se percibían las personas a sí mismas. Cuenta la historia que Cook interrumpió al predicador metodista estadounidense Nelson Reed para decirle: «Usted debe pensar que está a mi altura». A lo que Reed respondió: «Sí, señor, lo pensamos. Y no solo estamos a la altura del Dr. Cook, sino del rey del Dr. Cook». Francis se apoyó en ese espíritu independiente y democrático para consolidar de una vez por todas su liderazgo del movimiento metodista en Estados Unidos, llamando a una votación conjunta de las conferencias norte y sur. Eso estaba en directa oposición al método de John Wesley de nombrar líderes, que parecía ir y venir a su antojo. El 27 de diciembre de 1784, en lo que más tarde sería conocido como Conferencia de Navidad, los líderes estadounidenses votaron. Eligieron a Francis como superintendente de la recién formada Iglesia Metodista Episcopal. Ya con el metodismo con denominación propia y con Francis Asbury como su obispo para viajar y nombrar ministros según se sintiera guiado por Dios a hacer, el metodismo florecería en América como nunca antes. El metodismo era ya norteamericano y rehusaba regresar a sus raíces. El metodismo de Estados Unidos también era entonces una iglesia episcopal, y episcopal significa que se rige por obispos. En el servicio de dedicación, Thomas Cook se refirió a Francis, no como superintendente sino como obispo. A pesar de las numerosas quejas sobre el título, este permaneció. Wesley intentó contrarrestarlo en una carta a Francis, haciendo hincapié en que a pesar de que él podía ser el hermano mayor de los metodistas de Norteamérica, él era, bajo Dios, el padre de toda la familia. Las cartas posteriores expresaron los esfuerzos de John Wesley para recuperar el control, pero esos esfuerzos no fueron productivos. Supuestamente Francis le dijo a un compañero: «El señor Wesley y yo somos como César y Pompeyo. Él no tendrá ningún igual y yo no tendré ningún superior». Hacia 1787, el liderazgo estadounidense había rechazado las indicaciones de Wesley y había declarado efectivamente la independencia del metodismo inglés. Francis estaba convencido de que estaba en lo correcto, pero pagó un precio personal por su autonomía. Francis escribió sobre Wesley: «Considero una de las mayores calamidades de mi vida apenarlo tanto, y me ha sensibilizado profundamente con su carta, me ha hecho sentir por el suelo».
Francis pareció estar momentáneamente desconcertado por su nuevo título. Sin saber mucho qué hacer con él, expresó sus inseguridades en el diario en el que volcaba sus pensamientos privados escribiendo: algunas veces temo llegar a pensar más de mí mismo en esta nueva etapa de lo que pensaba antes. Probó incluso con usar las sótanas de un obispo anglicano, pero pronto dejó de hacerlo cuando fue criticado por ello. Escondido detrás de su sentido del humor y de su falta de familiaridad con una posición tan prominente, dijo una vez que era una ventaja tener un título tan breve como obispo, ya que podía salvar 2 almas con el tiempo que le llevaba a decir superintendente general. Cualquiera que fuese su título, su atención se volvió a la difusión del Evangelio en todos los rincones del nuevo país de Estados Unidos, aferrándose a la vocación que lo había llevado a las costas del Nuevo Mundo en el primer lugar. Como la guerra revolucionaria ya había llegado a su fin y se había establecido la paz general, pudimos ir a todas las partes del país sin temor, y pronto comenzamos a ampliar nuestras fronteras y a predicar en muchos lugares donde no habíamos estado antes. Algo en particular que abrió el camino para la difusión del Evangelio por nuestros predicadores fue lo siguiente. Durante la guerra, que había continuado durante unos 7 u 8 años, muchos de los miembros de nuestras sociedades se habían trasladado por miedo, por necesidad o por elección a los asentamientos posteriores y a nuevas zonas del país. Tan pronto como se estableció la paz nacional y se abrió el camino, solicitaron que fuéramos con ellos y a través de peticiones sinceras y frecuentes, tanto verbales como escritas, nos persuadieron y nos animaron a ir, y estaban preparados para recibirnos con los brazos abiertos y el corazón dispuesto, y para clamar: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Vivo o muerto, debo cabalgar. Francis tenía entonces un papel nuevo y poderoso. Su corazón lo guiaba a viajar por toda la nación para difundir la palabra de Dios. Sin embargo, como obispo también ordenaba. Cada vez que llegaba a una nueva zona y encontraba a un joven digno del ministerio, lo ordenaba como clérigo metodista y le asignaba un nuevo circuito. Algunas veces lo llamaban los metodistas que se habían trasladado hacia el oeste para iniciar un trabajo en su zona. En otras ocasiones simplemente nombraba a nuevos jinetes de circuito para territorios que aún no habían sido evangelizados. Por lo tanto, el metodismo creció como una telaraña a lo largo de los nuevos territorios, desde un rincón de la nación al otro. Con ello, el Evangelio de nuevo se convirtió en el lenguaje común compartido por la mayoría de los estadounidenses, desde los más lejanos confines de Kentucky y hasta el asentamiento original de Plymouth. Dios ciertamente sabía lo que estaba haciendo cuando preparó a Francis Asbury en el yunque del herrero y el fuego más que en los pasillos de las universidades de Inglaterra, como había hecho con Whitefield y los Wesley. Al lugar al que Francis estaba llamado a ir, una educación universitaria hubiese sido de poca ayuda. Sin embargo, sus escritos les han dado a muchos historiadores una ventana al corazón y a la vida de hombres y mujeres valientes, decididos a afianzar su lugar en la frontera del nuevo país. El biógrafo Esdras Tiple escribió el diario meticuloso de Francis de la siguiente manera: la imagen que da Asbury de Estados Unidos es tan buena en su estilo como la de Wesley sobre Inglaterra, e igual de valiosa. Ningún hombre de esa época viajó tanto o tan lejos como Asbury, y en ningún otro libro se puede encontrar un conocimiento más íntimo de la vida en el hogar de los colonos, especialmente en las fronteras, o de las condiciones sociales y verbales que prevalecieron. Es de estos diarios de donde aprendemos cómo era la vida para Francis y sin lugar a dudas de la mayoría de los otros predicadores de circuito. Sus diarios también son una ventana personal a través de la cual observamos a un hombre luchar con su llamado y con su relación con Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Viajar en esa época no era nada fácil, pero la lluvia, el aguanieve, la nieve o el frío no lograron detener su marcha. De hecho, un decir popular de aquellos días para referirse al mal tiempo era este: no hay nadie más afuera que cuervos y predicadores metodistas. Y no solo son los diarios de Francis, sino también sus cartas, las que revelan mucho sobre los Estados Unidos de ese tiempo y del creciente movimiento metodista. El ministerio de Francis hacía las veces de centro de información de viajes y servicio de noticias. Su correspondencia conectaba a los asentamientos dispersos de la nueva nación. A través de Francis, las noticias viajaban de manera tan eficiente y confiable que una carta dirigida simplemente al reverendísimo obispo Asbury, América del Norte, le llegaría. Si sucedía algo digno de atención en Estados Unidos, y para Francis notable, por lo general significaba avivamiento, estaba seguro de querer enterarse y hacerlo saber por todas partes.
Francis aprendió el sistema para extender el metodismo de John Wesley cuando joven en Inglaterra y luego lo continuó en Estados Unidos. El sistema se basaba en la voluntad de un hombre de renunciar a los placeres mundanos a fin de ganarse una corona celestial por llevar el Evangelio a todo lugar al que viajara. Ninguna familia era demasiado pobre, ninguna casa demasiado sucia, ningún pueblo demasiado lejos y nadie era demasiado ignorante como para recibir las buenas nuevas de que la vida podía ser mejor. La vida era tan difícil que la mitad de los hombres asignados a los circuitos morían antes de alcanzar la edad de 33 años, por el desgaste que provocaba tanto andar a caballo como también por la constante exposición a las inclemencias del tiempo. Peter Cartwright, 1785-1872, quien aparece en un capítulo posterior. Puede muy bien haber establecido el récord de recorridos durante 67 años. Sin embargo, a pesar de sus altas exigencias, el sistema era una estructura brillante que llevó la predicación a los extremos territoriales de la nueva nación, una nación que se expandía a una velocidad increíble, todo confirmado por cifras de censos. En 1770, la parte del país que luego se convertiría en los estados de Georgia, Kentucky, Ohio y Tennessee, tenía cerca de 40.000 personas de ascendencia europea o africana. Para 1810 la inmigración había aumentado la población de esa misma región a más de 1 millón. A las iglesias establecidas debería haberles parecido imposible seguir el ritmo a ese tipo de crecimiento, pero no a Francis. Las denominaciones de la vieja guardia no podían establecer nuevas iglesias a la misma velocidad con la que se expandía la población. Las instituciones para la formación de los nuevos miembros del clero no podían prepararlos con la suficiente rapidez para enviarlos y tampoco estaban preparadas para cambiar sus estrategias. Los metodistas, en cambio, tenían una flexibilidad inherente a un sistema que trasladaba a sus predicadores a un área nueva cada 6 o 12 meses a fin de mantenerlos dispuestos. Permanecer en el mismo lugar era la meta de las iglesias regulares. El 70% de los miembros del clero de las denominaciones de las iglesias protestantes tradicionales permaneció en la misma parroquia durante toda su carrera. La educación universitaria era la principal vía hacia el éxito para el clero de la línea de las iglesias históricas, pero los predicadores metodistas preferían no tener credenciales para poder relacionarse mejor con la gente común y corriente que conocían. Asbury no desalentaba el aprendizaje, pero que no quería nada que distrajera a un hombre de decir la verdad llana para gente sencilla. Se decía que solo 4 preguntas se formulaban para evaluar a los posibles predicadores metodistas itinerantes. Primero, ¿se convirtió este hombre en verdad? Segundo, ¿conoce y guarda nuestras reglas? Tercero, ¿puede predicar de forma aceptable? Cuarto, ¿tiene caballo? Predicar aceptablemente era un criterio bastante razonable, ya que la mayoría de los predicadores utilizaban un conjunto básico de pasajes de las Escrituras y luego les agregaban sus propias aplicaciones prácticas a historias de la vida cotidiana. Francis no veía con buenos ojos a nadie que se basara en notas cuando hablaba. Rechazo, sin duda, influido por el impacto que los sermones improvisados tuvieron en él en sus días de juventud. Algunos han dicho que a menudo elegía su propio texto justo antes de hablar y que se dejaba guiar por el Espíritu Santo y las necesidades de una congregación específica. No era la preparación de los sermones lo que absorbía el tiempo de un predicador metodista, sino sus otras responsabilidades. Cada pastor metodista era responsable de un circuito que tenía entre 300 y 800 kilómetros de circunferencia. Se esperaba que visitara cada lugar en el que predicaba cada 2 o 6 semanas. Las personas estaban deseosas de escuchar la palabra de Dios. Un predicador, John Brooks, informó que durante cierto avivamiento estaba muy enfermo, pero aún así la gente lo hizo levantarse de la cama para predicar. Además de las horas que le llevaba a viajar entre un lugar y otro y predicar todos los días de la semana, a partir de las 5 de la mañana durante el verano y de las 6 de la mañana durante el invierno, un predicador de circuito también era responsable de las reuniones en grupos pequeños para estudiar la Biblia y practicar la búsqueda disciplinada de Dios, según el sistema metodista. Francis también insistía en que visitar al enfermo y cuidarlo era parte de la tarea de todo hombre. El salario de un predicador proveía poco incentivo para este trabajo. Hasta 1800, la paga de un predicador era de apenas $64 por año, en contraste con la paga de los pastores de las denominaciones tradicionales, que tenían un ingreso anual de 400. Después de 1800, el salario anual de un jinete de circuito aumentó a 80. Francis mismo admitió que pocos de ellos recibían lo que se les debía.
Aunque parte del trabajo de un predicador metodista era distribuir libros, Biblias, himnarios y otro tipo de literatura cristiana, y a pesar de que la venta de esos libros significaba una pequeña comisión para los predicadores, el salario minúsculo era apenas suficiente para adquirir la vestimenta más sencilla. Muchos predicadores de circuito solo viajaban con meros trapos sobre sus espaldas. Francis, como cabeza de la organización, tenía apenas un poco más. Todo lo que poseía entraba en sus 2 alforjas. Una vez un amigo le pidió prestado $50 y se sorprendió cuando Francis le mostró que no tenía más que 20. Francis le dio $5 y le dijo: «Lo extraño es que ni mis amigos ni mis enemigos me creerán que ni tengo ni busco dinero». Francis no tenía familia, aparte de sus padres, a los que había dejado en Inglaterra. Había resuelto hacía mucho no casarse, pues decía que le parecía injusto pedirle a una mujer que viviera sola todo el año, a excepción de una semana. Aunque Francis no demandaba el celibato a sus compañeros, alentaba y albergaba opiniones convincentes sobre el tema. Le escribió a un hombre: «Manténgase todo lo lejos posible del sexo femenino para que no sea traicionado por las mujeres de una forma en la que dañen su joven mente y hundan su alma esperanzada y malogren las posibilidades del futuro hombre». También dedicaba tiempo en las conferencias anuales para hablarles a las esposas de los pastores metodistas, en las que les advertía que no se comportaran mal y con ello arruinaran lo que sus esposos habían logrado. La vida en el camino era rigurosa. Grandes fragmentos de los diarios de Francis contienen comentarios cotidianos sobre lo que él encontraba. Por ejemplo, el acecho de lobos, la caída de granizo, las niguas y las garrapatas que se adherían a su piel, el sol del verano y los vientos invernales que eran despiadados. Su alimentación era sencilla. A menudo todo lo que comía era pan, pero escribió que viajaba igual, pues disfrutaba de la comunión con Dios y confiaba plenamente en Él, en que lo iba a mantener con vida. Su hospedaje nocturno no podría jamás compararse con una posada más o menos cómoda. A Francis le costaba tener que gastar su dinero en alojamiento y comidas, y dormía en cualquier lugar donde accedieran a albergarlo. Solía viajar con un acompañante, por lo que necesitaba encontrar una habitación para 2. En sus escritos habla de murciélagos que volaban por los agujeros de los techos mientras dormía. Habla de tener que compartir la habitación con perros, gatos y cerdos, y de conseguir una cama para pasar la noche y tener que compartirla con 2 personas totalmente desconocidas. También describe las deplorables condiciones de una casa en particular donde la suciedad en el suelo podría haberse removido con una pala. A menudo Francis descansaba en el suelo sobre pieles de venado infectadas de pulgas. En una ocasión apenas pudo escapar de una cama en llamas que había colocado demasiado cerca del fuego. A veces Francis tenía comida para él y para su caballo solo si tenía dinero para pagarla o si su anfitrión tenía algo para compartir. Los jinetes de circuito dependían en gran medida de sus caballos y el progreso metodista habría sido imposible sin esos animales. Su importancia se refleja en el hecho de que el Acta de América, la lista de reglas para los predicadores metodistas, registra la regla número 1: ten misericordia de tu bestia. No solo se debe cabalgar con moderación, sino que personalmente hay que asegurarse de que se cepille y se alimente al caballo. Francis podría haber usado un carro de lujo, pero declaró: «La fastuosidad de un carro es demasiado para mí. Probablemente ni 1 en 500 podría conducirlo de la manera en que a mí me agradara. Además, puedo desviarme para visitar al pobre, transitar por los caminos más difíciles e intrincados. Debo ahorrar dinero para dar a los necesitados. Y por último, puedo ser más sensible con mi pobre y fiel bestia». Francis tenía que preocuparse por encontrar comida, agua, albergue y descanso, no solo para él, sino también para su caballo. Su experiencia como aprendiz de herrero le venía muy bien cuando tenía que arreglar una herradura. Francis parecía tener una gran preocupación por sus compañeros de viaje, los equinos, que tenían una importancia vital, si se tiene en cuenta que a menudo cabalgaba unos 40.000 kilómetros durante la vida del caballo, lo que significa que poseyó más de 10 caballos. Hubo épocas en las que sencillamente no había comida para ninguno de los dos, pero seguían adelante juntos. Contó que en una ocasión su caballo, débil por falta de alimentos y empapado por la lluvia torrencial, se cayó 2 veces con Francis sobre el lomo. El sufrimiento de ese animal le dolió a Francis más que muchas circunstancias que enfrentó. Debió dejar atrás a uno de sus caballos, Sparky, porque estaba cojo. Aunque era conocido por su severidad, Francis mostró su tierno corazón cuando al dejar a Sparky, su fiel compañero, escribió: «Relinchó detrás de nosotros y me conmovió».
Francis y los otros jinetes de circuito no eran parte de una romántica imagen de la vida en el lejano oeste, sino más bien de las realidades de la vida y la muerte, el dolor y la miseria que se desarrollaban en los senderos y caminos que no llevaban a ninguna parte. Escribió sobre un camino tan empinado como el techo de una casa, durante casi 1,5 kilómetros. Cabalgó, luego se bajó del caballo y caminó, transpirado y tembloroso hasta que le fallaron las rodillas. Pero él y su caballo caminaron arduamente. Algunos relatos describen cómo los caballos de Francis salían corriendo entre los árboles mientras aún él seguía montado en ellos. Otros, como los caballos resbalaban en el hielo y caían, aplastándole la pierna, y otros más describían a los caballos atravesando ríos embravecidos. Un relato humorístico cuenta la anécdota de un caballo que se había utilizado en las carreras. Cuando el caballo pasó por delante de las pistas de carreras que le eran familiares, salió a toda prisa hacia la pista y le dio al predicador una buena vuelta. Francis viajó prácticamente a todos lados, visitó casi todos los estados y viajó entre 6 y 10,000 kilómetros por año. Francis escribió en su diario: «Rara vez monto mi caballo para cabalgar menos de 30 kilómetros en ocasiones habituales, y con frecuencia entre 60 y 80 para trasladarme de un circuito a otro. En estos viajes padezco hambre y frío». Lamentablemente, para cuando llegó al final de su vida, Francis había pasado tanto tiempo en la silla de montar que su cuerpo estaba en peores condiciones que el de un hombre de edad más avanzada. Tenía los pies inflamados a causa de los estribos de hierro, casi no podía usar zapatos y necesitaba muletas para caminar. En una ocasión un compañero de viaje utilizó cuero suave y lana para acolchar los estribos con el fin de protegerle los pies, que estaban lastimados y doloridos. Sin embargo, rara vez dejó que algún tipo de enfermedad lo detuviera, incluso si eso requería estar bien sujeto en posición vertical a la silla de montar. Viajó aunque tuviera fiebre, dolores de cabeza, influenza, dolor de garganta y dientes infectados. A veces la gente pensaba que estaba al borde de la muerte, otras parecía que la muerte podía ser un alivio. Francis se convirtió en su propio médico y a menudo daba consejos médicos a otros que estaban igualmente privados de la atención médica adecuada. Una dieta pobre, combinada con un descanso inadecuado y la interacción con personas y animales que portaban enfermedades, consumió la que una vez había sido una constitución física fuerte. Mi corazón tenía compasión por la gente. ¿Por qué alguien iba a soportar una vida así? El corazón de Francis latía por la gente que ministraba, porque sabía que Dios los amaba sin medida. No había garantías acerca de quiénes estarían en su audiencia para escucharlo cuando llegaba a los lugares a predicar, pero eso no le importaba demasiado. Una vez Francis tuvo que romper hielo para cruzar un arroyo. Cabalgó con mucho sufrimiento para llegar a su destino, solo para encontrarse con que no habían concurrido más de 9 personas. Otra vez trató de convencer a una mujer para que se bautizara, pero ella rehusó hacerlo. Más tarde cambió de parecer y envió a su hijo a buscar a Francis para pedirle que volviera. A pesar de que tanto él como su caballo estaban agotados, regresó por esa sola persona y llamó solemne a ese momento. Como el metodismo se extendía en el sur, Francis hizo su primer viaje a Tennessee. Se sentía tentado a quejarse por los malos caminos, pero en vez de ello se centraba en las personas que viajaban por el mismo camino conjuntamente con él, diciendo: «Un hombre con un buen caballo no verá bien quejarse de los caminos cuando ve a hombres, mujeres y niños casi desnudos, descalzos y con las piernas descubiertas por caminar con esfuerzo por las colinas rocosas, mientras que los que están en mejor situación solo tienen un caballo para que cabalguen 2 o 3 niños a la vez. Que estos aventureros tengan poco o nada que comer no es ninguna circunstancia extraordinaria, y no es raro acampar en el bosque húmedo de la noche. En las montañas llueve a cántaros». El corazón de Francis se conmovía cuando las personas iban a oírlo hablar, aún con un frío intenso. Escribió en su diario que una vez predicó en Baltimore, en una casa que tenía solo aberturas en vez de ventanas y puertas. Terminó el sermón y se tomó un descanso de 1 hora. La gente no se fue, sino que esperó a que regresara y hablara de nuevo. Dijo que su corazón se compadecía de las personas cuando las veía tan desprotegidas. Hubo muchos lugares en los que no lo recibieron con tanto entusiasmo.
Una noche mientras predicaba, Francis fue golpeado con una piedra que alguien arrojó a través de una ventana abierta. De todos modos, continuó hablando. Según en qué tipo de lugar hablara, había respuestas diferentes. En las tabernas, por ejemplo, había borrachos en la audiencia junto con las bebidas y las malas palabras. En el sur, Francis se entristeció al ver cuán perdidos estaban aquellos que él encontró en el camino. Los describió como andrajosos y sucios, hambrientos y crueles entre sí. Se preocupaba en especial por los niños y se aseguraba de que sus predicadores hicieran un esfuerzo para hablar y orar con ellos en cualquier lugar en que los encontraran. A medida que sus ojos atentos observaban a la gente, temía que la misma expansión de la libertad que había traído oportunidades de crecimiento al metodismo pudiera impedir que los corazones de la gente se centraran en Dios. Así como la tierra nueva mostraba perspectivas de éxito, distracciones nuevas amenazaban con disminuir la atención de la gente sobre la importancia del Evangelio. Francis estaba decidido a ayudar a que fuera seguro que el Evangelio nunca perdiera su lugar de importancia. A medida que los límites de la frontera se expandían, se nombraban nuevos jinetes de circuito para atender los hogares. En 1796, cuando el territorio del noroeste volvió accesibles tierras nuevas para los agricultores, los predicadores no se quedaron atrás. Un jinete siguió las huellas del carro hasta el asentamiento de un nuevo colono y fue recibido por un hombre y su familia que habían venido de Virginia. Desafortunadamente, cuando el agricultor vio el traje clerical del predicador, le dijo que él y su familia se habían ido de Virginia para alejarse de los predicadores y ahora, antes de que pudieran siquiera descargar el carro, habían encontrado predicadores otra vez. El sabio predicador lo reprendió diciendo: «Amigo mío, si usted va al cielo, encontrará predicadores metodistas allí, y si va al infierno, me temo que encontrará a alguno. Usted ve cómo está el mundo, por lo cual mejor le sería estar en buenos términos con nosotros y tener paz». Nuevas zonas para predicadores también significaban nuevos territorios a los que también Francis debía viajar. Ir al Nuevo Oeste hacía necesario que añadiera más personas a su grupo de viaje para protegerse de la amenaza de los indios. Sin embargo, las preocupaciones acerca de los guerreros no parecían inquietarlo tanto como la obligación de cabalgar con hombres que insultaban y bebían en exceso. La explosión del Espíritu Santo en la frontera occidental. Hacia el cambio de siglo apareció un nuevo fenómeno: las reuniones al aire libre. En ese momento el oeste se estaba poblando y en vez de limitarse a esperar a que llegaran los jinetes de circuito, los colonos podían reunirse en lugares céntricos para escuchar a los mejores predicadores cantar nuevos himnos y tomar la Santa Cena con un pastor ordenado. En junio de 1800, James McReady, el pastor de 3 congregaciones pequeñas de Red River, Gasper River y Muddy River, invitó a los ministros locales a unirse con él para la reunión de comunión anual en la iglesia Red River. La actividad se llevaría a cabo durante un fin de semana y la comunión se tomaría el día lunes. Los primeros días fueron tranquilos, pero cuando uno de los predicadores locales habló el lunes, el Espíritu de Dios cayó sobre una mujer y ella comenzó a gritar y a cantar. El ministro presbiteriano James McReady, que estaba sentado en la congregación cuando el otro ministro terminaba su mensaje, comenzó a llorar. Pronto el resto de la congregación también lloró y clamó por salvación. Entonces McGee habló y exhortó a la multitud: «Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reine en sus corazones y nos permita someternos a Él». Más tarde recordó: «Me di vuelta y estaba a punto de caer. El poder de Dios era muy fuerte sobre mí. Me di vuelta de nuevo y sin temor del hombre caminé por toda la casa gritando y exhortando con todo gozo y energía, y rápidamente el suelo se cubrió con gente que caía. El poder de Dios se derramaba sobre la gente y la tiraba al suelo». Los ministros en esa reunión hicieron arreglos para que una reunión similar se llevara a cabo en la iglesia Gasper River el siguiente mes. Después de escuchar lo que había ocurrido en Red River, fueron muchas personas, tantas que la iglesia quedó pequeña para contenerlas. Por esa razón las reuniones se desplazaron hacia afuera. Así nacieron las reuniones al aire libre. En los meses siguientes se organizaron reuniones similares que alcanzaron un punto máximo en la reunión de campo de Kenwright en agosto de 1801. Fue literalmente un avivamiento pentecostal, con manifestaciones espirituales que les dieron popularidad a las reuniones al aire libre durante muchas décadas.
Bajo el poder del Espíritu, las personas caían en aparentes trances. Conmovidas por la presencia del Espíritu Santo, danzaban con euforia y caían en risa santa. Corrían como Elías en los alrededores del lugar de reunión, según Primera de Reyes 16:46. Cantaban cantos inspirados e incluso vociferaban palabras de modo incomprensible con la influencia del Espíritu. Las personas informan que vociferan y que hacen sonidos extraños. No pasó mucho tiempo para que los ministros tradicionales condenaran ese emocionalismo, como habían hecho sus predecesores durante el Gran Avivamiento. Sin embargo, Francis vio más a Dios que al exceso y aceptó el movimiento de las reuniones al aire libre, al extremo de que incluso urgió a los metodistas del Este a imitar el modelo para ellos mismos y sus distritos, con la esperanza de experimentar el mismo mover de Dios para el avivamiento de las almas. Tal emocionalismo no había preocupado a los Wesley en Inglaterra y tampoco preocupó a Francis, como expresó Eliezer Rudolph, uno de los biógrafos de Asbury. Los Wesley no querían manifestaciones físicas ruidosas, pero si había ruido solo era de la resistencia del diablo, así que no había que aflojar. Asbury estaba embriagado por el poderoso carácter del avivamiento de Estados Unidos. A partir de ese momento siempre querría más ruido que Wesley o Cook. Francis escribió sobre lo que escuchó diciendo: la obra de Dios avanza como fuego en Kentucky. Se informa que casi 15,000 personas, si es que no fueron 20,000, estuvieron presentes en una ocasión religiosa de los presbiterianos, lo cual sucedió en Camp Rice, y que 1,000 o 1,500 personas cayeron bajo el poder de la gracia. Aunque las reuniones eran presbiterianas, parecía que los presbiterianos no cumplían con el deber de ministrar a las personas que salían de esos avivamientos. Tenían la actitud de pensar que si Dios se movía para salvar a esas personas, también podía cuidar aquello que había comenzado. Francis tenía otra opinión. Estas personas necesitaban ser pastoreadas, y si los presbiterianos y los bautistas no iban a hacerlo, entonces sin duda los metodistas lo harían. Francis no era de los que le ponen límites al poder de Dios. Dios nos dio cientos de creyentes en 1800, ¿por qué no nos daría miles en 1801? Sí, ¿por qué no 1,000,000 si tuviéramos fe? Señor, aumenta nuestra fe. Así, el metodismo continuó creciendo muchísimo durante el resto de su vida. Siempre entre ellos. Cuando Francis llegó a las colonias estadounidenses en 1771, había 4 predicadores metodistas en las 13 colonias, que se ocupaban de unas 300 personas. Hacia 1813, 3 años antes de la muerte de Francis, los registros metodistas oficiales informaban que había 171,448 blancos y 42,850 afroamericanos miembros asociados. Su criterio administrativo fue la clave para manejar una organización tan grande. Estaba convencido de que el metodismo era la causa de Dios, incluso por encima de otras denominaciones, y de que no iba a prosperar sin un control estricto. Su intención era asegurarse de que esos controles se implementaran en la educación de la siguiente generación, en especial de los niños que estudiaban en las escuelas metodistas, cuya creación se atribuye a Francis. Por ejemplo, los estudiantes no debían entregarse a nada que el mundo llame juego. Que esta regla se observe con estricto detalle, pues los que juegan cuando jóvenes jugarán cuando sean mayores. Más adelante Francis se dio cuenta de la severidad de esa política. Ese tema podría haberse manejado mejor. Queríamos transformar a todos los niños en ángeles. El biógrafo Ezra Tiple relató que un hombre, Nicholas Snitten, definió a Francis como controlador, entre otras cosas. Snitten, que era compañero de viaje de Francis, escribió: no se puede ocultar que él no era incapaz del ejercicio de ese gran atributo de poder y dureza de corazón hacia aquellos individuos, sentimientos e intereses que parecían oponerse a la ejecución de los planes públicos. Tiple entonces planteó si se podía justificar Snitten en su descripción y prefirió decir que Francis era inalterable en sus propósitos, inamovible en sus resoluciones. Cualesquiera que fueran las palabras que uno utilice para describir a Francis, él terminaba el trabajo. Insistía en ser la persona que cada año en la conferencia metodista anual decidía el lugar al que serían asignados los pastores itinerantes. Esa decisión en sí misma no era tarea pequeña.
Ya para 1812 había 678 ministros a quienes asignarles ubicación. Tomar la decisión requería que Asbury conociera a cada hombre o al menos le preguntara a alguien que lo conociera y que estuviera familiarizado con las particularidades de cada lugar en que predicaría. Emparejar a un pastor itinerante con un circuito no era en absoluto un proceso aleatorio. Al principio, Francis le escribió a Wesley para comentarle que le parecía imposible que alguien pudiera asignar de forma correcta a los hombres a menos que los conociera a ellos y sus dones, lo que en su opinión requería estar siempre entre ellos. No hace falta decir que sus decisiones no siempre eran populares. Una vez comentó: un predicador desea ir allí donde otros temen ser enviados y sonríe ante los temores de su hermano más tímido. Su forma habitual de manejar las quejas era anunciar las asignaciones al final de la conferencia y a continuación se subía inmediatamente a su caballo y se alejaba, pero nunca le habría pedido a ninguno de sus hombres que fuera a algún lugar que él no estuviera dispuesto a ir o que soportara algo que él no estaba dispuesto a soportar. La palabra comodidad no estaba en su vocabulario. No eran solamente las asignaciones de los jinetes de circuito lo que controlaba Francis. Insistía en firmar todos los documentos, supervisar todas las transacciones financieras y aprobar los planes de la mayoría de los edificios que la organización construyó para dejar espacio suficiente para que la gente escuchara y aprendiera. Después de más de 40 años de ocupar esta posición preponderante, pareció haberse cansado de ella y anhelaba un poco de libertad y retirarse. Escribió: me gustaría que un trío de superintendentes pudiera estar al mando, para que después de 40 años yo pudiera tener la libertad de viajar a cualquier parte del nuevo o del viejo mundo si me llaman. Uno se pregunta si esto no era porque extrañaba su hogar, pero Francis no tenía casa de este lado del cielo. Cuando un desconocido le preguntó en Ohio de dónde era, él respondió: de Boston, de Nueva York, de Filadelfia, de Baltimore o casi de cualquier lugar que usted desee. Un biógrafo resumió la vida de Asbury de esta manera: cuando llegó a Estados Unidos no alquiló ninguna casa ni alojamiento, no hizo arreglos para alojarse en ningún lugar, simplemente se dirigió por el camino largo y 45 años después todavía viajaba cuando la muerte finalmente lo alcanzó. Sin nada que lo atara a esta tierra, era algo sencillo para Francis tener una visión estrecha, lo que le acarreó acusaciones de ser insensible a los deseos y sentimientos de los demás. Su anhelo por la unidad a menudo se enfrentaba con su deseo de autoridad. Cuando un voto en particular en una conferencia de liderazgo no se dio en la forma en que él quería, Francis les dijo a los hombres que estaban todos fuera de la unión y luego tomó sus papeles y se fue. Unos días más tarde les pidió que lo perdonaran. No hay duda de que su habilidad de negociación fue uno de los principales factores que ayudaron a mantener unida a la incipiente organización y que permitió su desarrollo. Darius Salter dijo: nadie dominó mejor que Asbury el arte de ejercer simultáneamente la participación inclusiva y la autoridad excluyente. Dos temas requirieron más esa habilidad que cualquier otro problema con el que Francis tuviera que enfrentarse. El primero tenía que ver con el hecho de que si los predicadores metodistas podían administrar los sacramentos de la comunión, eso fue mientras el metodismo era todavía una misión y no una denominación. Y el segundo fue el tema de la esclavitud. En diferentes momentos ambos temas amenazaron con dividir al metodismo estadounidense. En los primeros años, de acuerdo con Wesley, los predicadores laicos no eran ordenados. Su función era establecer sociedades, no iglesias reconocidas. Por ello, los predicadores laicos no tenían autoridad para administrar los sacramentos. Las personas debían recurrir a los ministros ordenados para ese propósito. El liderazgo en el sur fue la excepción a la regla, ya que había pocos ministros ordenados disponibles, lo que llevó a Francis a escribir que prefería aceptar los sacramentos de un ministro no convertido que de un metodista no ordenado, algo con lo que John Wesley probablemente hubiera estado de acuerdo. La división de las sociedades del norte, que adherían al verdadero metodismo de la Conferencia del Sur, parecía inminente. Una reunión tuvo lugar en el sur, y aunque Francis presentó la perspectiva de Wesley, los dirigentes del sur no cedían. Tenían la intención de continuar ordenando ministros con plena autoridad para administrar los sacramentos. Sintiéndose rechazado, Francis planeaba irse a la mañana siguiente.
Pero cuando regresó para despedirse, descubrió que los hombres habían cambiado de opinión. Permanecerían bajo el mando de Francis y seguirían buscando dirección, centrándose en el propósito más grande de difundir el metodismo. No sería la única vez que este tema fuera objeto de acalorados debates. Cena con el presidente Washington. La esclavitud era un tema preocupante para Francis y para las organizaciones metodistas en general. Francis no podía entender cómo un país que luchaba por la libertad podía esclavizar a otros seres humanos. Se aseguraba de que los esclavos se sintieran bien acogidos por cada predicador y de que siempre se los incluyera con sus amos en las reuniones de predicación. Asbury incluso viajó al estado de Virginia con Harry Housing, el primer evangelizador metodista afro-norteamericano. Muchos metodistas consideraban a Housing uno de los mejores predicadores del mundo. Francis mostraba amabilidad y preocupación para con todas las personas con quienes se encontraba, sin importar su color de piel. Una vez mientras viajaba por Carolina del Sur, saludó a un esclavo que pasó a su lado. Al sentir el llamado del Espíritu Santo para que le hablara a ese hombre sobre su alma, Francis dio la vuelta con su caballo y regresó. Cuando le preguntó cuál era su nombre, se encontró con que el hombre no lo sabía, pero debido a su afinidad por la lucha, la gente lo llamaba Punch. Como lo hacía con cada alma que conocía, Francis oró, cantó y le leyó las escrituras a Punch y después se fue. 20 años más tarde, cuando Asbury volvió a la misma zona, se encontró de forma providencial con Punch otra vez. Punch le contó sobre el cambio en su vida y de los muchos esclavos en los que había influido, y en respuesta a ello Francis escribió: «Es mejor testificarle a un esclavo que gobernar en el trono más importante sobre la faz de la tierra». Las opiniones personales de Francis no siempre se tradujeron en normas metodistas, un vacío que la historia no siempre ha admirado con buenos ojos. Darius Salter lo explicó de esta manera: el metodismo simplemente reflejó la incongruencia de una nación que declaraba que todos los hombres son creados iguales y al mismo tiempo tenían esclavos. Hubo momentos en los que Francis hizo el intento de influir en la legislación oficial sobre el tema de la esclavitud. Después de la Guerra de la Independencia, él y Thomas Cook hicieron el intento de conseguir que el presidente George Washington firmara una petición para emancipar a los esclavos. Al visitarlo en Mount Vernon, Francis se sintió incómodo de que los sirvientes negros los atendieran durante la cena. Después, Washington dijo que si bien estaba de acuerdo con el principio, no iba a firmar la petición. Explicó que los esclavos tenían que ser educados para que pudieran entender su obligación respecto de la libertad. De lo contrario, la libertad no sería un don. El propio Washington poseía varios cientos de esclavos que trabajaban en su plantación, pero unos pocos meses antes de morir cambió las condiciones de su testamento, de modo que todos fueran liberados tras la muerte de su esposa. El grado en que Francis influyó en esa decisión es incierto. En muchas conferencias metodistas se debatió el tema de establecer firmes resoluciones sobre la esclavitud, pero nunca se aprobó nada en vida de Francis. Sin duda, Francis tuvo mucho que ver con eso. Como creía que todo lo que se interpusiera en el camino de la evangelización para los propósitos eternos no servía al mejor interés de nadie, consideraba que la directiva de Dios para ellos era salvar almas, no la liberación de los cuerpos. Creía que había sido llamado a sufrir por la causa de Cristo y no por la de la esclavitud. Daría la impresión de que su corta visión nos cegó al hecho de que la evangelización se interesa por algo más que por el lugar en que uno pasará la eternidad. Solo Dios sabe si la preocupación de Francis acerca de asumir alguna posición respecto de la esclavitud se basó en esta racionalización o en su impacto potencial en el crecimiento del metodismo. Escribió que tomar una posición inflexible contra la esclavitud sería paralizar el intento de metodismo de alcanzar a personas tanto de raza blanca como negra, y que dado lo que él y otros como él habían soportado unos pocos años de la tortura física de la esclavitud, serían cambiados por una eternidad de felicidad espiritual. ¿Qué motivó ese cambio de actitud? Es difícil de determinar, pero se ve claramente expresado en febrero de 1807, cuando predicó el amor de Dios a las personas de raza blanca y la servidumbre obediente a los de raza negra. ¿Qué haré cuando envejezca? Hubo momentos en que Francis se permitió pensar acerca de las implicancias de no tener familia ni hogar.
En uno de esos momentos en que un hombre aparentemente sobrehumano mostró su humanidad, Francis le escribió una carta a su madre, su confidente. Estoy aquí en una tierra extraña, no tengo nada en que apoyarme excepto en la bondad de los amigos. Estoy consumiendo lo mejor de mis días. ¿Qué haré cuando sea viejo? A la edad de 68 años su cuerpo estaba agotado. Se dio cuenta de que la muerte estaba cerca, pero no tendría que preocuparse de ir a casa, al cielo. El Dios que lo había llamado a ese lugar se aseguró de que fuera atendido hasta el final. Francis tenía artritis reumatoide. Hacia el final de su vida, la enfermedad era tan grave que tenía que ser transportado en un carro, pero nada podía impedirle en su corazón de predicador sentir el deseo de proclamar la buena noticia con su último aliento. Francis y un compañero de viaje estaban en camino a Fredericksburg, esforzándose al máximo con la esperanza de llegar a la conferencia general, pero ello no iba a ser posible. Cuando Francis no pudo continuar, se refugiaron en la casa de un viejo amigo, George Arnold. Francis se dio cuenta de que a la mañana siguiente era el día de reposo y le pidió a la familia que se reuniera con él para adorar. Sus pulmones se habían llenado de líquido, por lo que tuvieron que apoyarlo en una silla. Al final del canto y de la predicación que llevó adelante su compañero, Francis hizo lo que siempre hacía. Pidió que pasaran la ofrenda para suplir las necesidades de sus compañeros predicadores. Le dijeron que solo estaba la familia presente. En un último acto de alabanza, levantó las manos en señal de triunfo cuando le preguntaron si sentía que el Señor Jesús era precioso. Francis Asbury falleció a las 4 de la tarde del domingo 31 de marzo de 1816. Debido a que los Arnold vivían lejos de cualquier pueblo, decidieron enterrarlo en la parcela familiar. Más tarde, la organización metodista hizo exhumar el cuerpo y lo trasladó a Baltimore, lugar en el que se llevó a cabo un funeral apropiado. El cuerpo de Asbury permanece enterrado en Baltimore, debajo de un pilar de 3 metros, cuya forma se asemeja a la del monumento a Washington. Francis anotó en su testamento que no quería que nadie escribiera una biografía de él, e incluso le pidió a su albacea que hiciera todo lo posible para asegurarse de que ello no sucediera. Pidió también que a su muerte se les dieran Biblias a todos los niños a los que les pusieran su nombre, y se dice que se entregaron miles de Biblias. Muchos han escrito sobre el comprometido Francis Asbury, que parecía tener un espíritu inquieto, una necesidad de estar siempre en el camino. Pero Ezra Tiple fue quien describió mejor el corazón de Francis Asbury, cuando dijo que no era el amor al camino lo que lo mantenía andando, sino el amor al hombre que vivía al lado del camino. Sin importar qué visión se tenga de Francis Asbury y de su doctrina religiosa, el metodismo apoyó la igualdad de todos los creyentes en los Estados Unidos según las enseñanzas de Jesucristo. La buena nueva de que la salvación podía cambiar cualquier vida desde ahora y por la eternidad hizo añicos las divisiones entre las clases y confirmó aún más la realidad del sueño norteamericano de superar la propia clase y construir un mejor futuro para la propia familia. La vida de Asbury es un testimonio de cómo Dios toma gente sencilla y la guía a través de travesías con él. La historia registra que Asbury cabalgó más de 400,000 kilómetros a caballo y cruzó las montañas Allegheny unas 60 veces. Asbury se alojó en más de 10,000 casas y predicó 17,000 sermones. Hay aproximadamente unos 13 millones de metodistas en los Estados Unidos en la actualidad, cifra superada por los bautistas, que tienen unos 27 millones de miembros. Según Tiple, el metodismo se distinguió de otras denominaciones por el sistema de gobierno de la Iglesia, el evangelismo apasionado y efectivo, la teología racional, escritural y predicable, el espíritu misionero enérgico, las enseñanzas acerca de la salvación, así como por la libertad y la calidez de sus servicios, en especial la predicación y los cantos. Se aproximó a una renovación del cristianismo primitivo más que cualquier otro movimiento desde los apóstoles.